Perfecto, ya estamos Haciendo grabación. así, lo está grabando. Y de ahí para arriba. Perfecto. Así que me van guiando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Un gusto compartir junto con Juan este webinar con ustedes. Espero que sean bienvenidos. Sé que tenemos gente de varios países, ya nos estuvieron escribiendo de Colombia, de Perú, bueno, hay gente de Argentina, y bueno, hemos estado invitando gente de muchos países de Latinoamérica para que puedan compartir con nosotros este momento. Este webinar, el título es Presupuesto, una herramienta clave para la gestión del negocio, pero les tengo que ser completamente sincero. Y acá Juan me está mirando como diciendo, ¿qué va a decir este pibe? ¿Qué va a decir? Pero este webinar no va a tratar de presupuesto. Los hemos estado engañando. O mejor dicho, voy a contradecirme. No voy a tratar solamente de presupuesto. Vamos a hablar de un proceso más completo que se llama Financial Planning and Analysis, pero no me voy a adelantar, porque de eso va a hablar Juan dentro de unos minutitos nomás. Así que voy a dejarlo ahí con un poquito de suspenso. Obviamente que este proceso de Financial Planning and Analysis contempla el proceso de presupuestación, el de forecasting, control presupuestario y otros tantos que tienen que ver con el seguimiento profesional del negocio. Bien, ¿cómo vamos a coordinar este webinar? Va a presentar el tema Juan Pablo Baldoni, luego voy a hablar yo unos 20 minutos sobre presupuesto, ahí les pido disculpas, pero van a tener que aguantarme, se van a aburrir un poquito, pero vale la pena porque después tendrán 20 minutos excepcionales de Juan de nuevo comentando dolores de los empresarios, experiencia, no sé si querrá contar alguna anécdota personal, no, lo dejaremos ahí a criterio de Juan, y es una persona muy tecnológica, ama la tecnología, aunque tiene algunos anitos, más que yo, pero así todo, maneja la tecnología muy bien. Por lo tanto, va a darles una muy buena orientación sobre qué herramientas tecnológicas existen en el mercado actualmente y cómo podemos solucionar estos problemas que seguramente ustedes están teniendo en la cotidianeidad. Al final de nuestra presentación vamos a hacerle un pequeño obsequio, tanto desde Bluedraft como de Management en Red, y a continuación se encontrará la sección de preguntas donde vamos a darles la posibilidad de que dialoguen con nosotros y nos pregunten lo que necesiten. En la parte izquierda, donde dice preguntas y respuestas, ustedes tienen el chat en donde podrán ir escribiendo, y Julián, que va a ser de moderador, y agradecemos su presencia y su colaboración, va a hacer una compilación y nos va a hacer las preguntas todas al final. Bien, me presento, mi nombre es Gustavo Eidlin, soy licenciado en Economía, docente, investigador en 2 universidades acá en Argentina y cofundador de Management de Red. Y le doy la palabra a Juan para que se presente y comience la presentación. Les mando un fuerte abrazo y espero que la puedan disfrutar. Bueno, mi nombre es Juan Baldoni, Juan Pablo Baldoni. La verdad que estoy formado en temas de números, datos y de negocios, y así un poco despunto el vicio, ¿no? Entre Bluedraft y Plica, que son proyectos en los cuales están muy asociados a los datos, y en CreaTribe, que es un proyecto de aceleración de empresas digitales en donde despunto más servicio de los negocios. Así que bueno, vamos a dar inicio, y este inicio lo vamos a dar por medio de un disparador que nos permita conocerlos un poquitito más, ¿sí? Son muchos para poder nivelar un poco, ¿sí? Acá, Juli, contame si la encuesta la disparas vos o si yo tengo que salirme y poder dispararla. Pero la idea es que ustedes respondan rápidamente, 20 segundos. Es sí, no, ¿sí? Nomás nos puedan responder. Van a tener 30 segundos, ya están respondiendo la mayoría. Si respondieran erróneamente, pueden cambiar su voto yendo a la sección de encuestas.
Ahí ya van votando, vamos la mayoría sí. Ahora voy a mostrar los resultados. Juan va a hacer un comentario y vamos a ver otra preguntita más. Vale, buenísimo. Vamos, 10 segundos que quedan, ya tenemos varios votos. Perfecto. Voy a mostrar los resultados, ahora sí. Juan y Gustavo están viendo, 88% votó que sí, realiza presupuestos actualmente. 11% votó que no. Bueno, buenísimo. Yo no los estoy viendo, así que ya me sirve para la siguiente. La pregunta era un poco capciosa, ¿no? Muchas veces algunos que a nivel empresa o a nivel organización nos dicen que no, es capciosa porque en realidad todos hacemos presupuestos en nuestro día a día, desde que nos vamos a vacaciones, desde que vamos al supermercado, hasta en la dinámica empresarial, ¿sí? Bueno, pero un poco queríamos conocer esa respuesta y ahora una segunda respuesta que es importante para nosotros, porque si bien muchas veces hacemos presupuesto, en alguna vez le llamamos el presupuesto zombie. El presupuesto zombie es tirar números, ver que se consoliden, pero no analizar. Entonces, la pregunta que yo les hago, o que le hacemos nosotros, es: ¿quién de ustedes puede confirmar o puede afirmar que las herramientas presupuestarias que hoy disponen les sirvan efectivamente para conocer qué negocios le rinden más a sus compañías y organizaciones, qué centros de costos consumen más recursos, o son más productivos, o son más eficientes? ¿Bien? Perfecto, ya lanzamos la encuesta. Pueden votar sí o no. Recuerden, si se equivocan, pueden cambiar la respuesta. Vamos a dar 20 segunditos más, así votan todos, que son bastantes, y luego muestro los resultados. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Ahí por ahora van ganando los que no pueden asegurar esto por bastante. Vamos a ver si se mantiene. Ahí está. Bueno, sí, se mantuvo la tendencia. Ahí estoy mostrando los resultados. Avísenme si no los pueden ver. Un 35%, Juan, votó que sí puede asegurar esta afirmación. 64%, 65% votó que no. Bueno, así como la primera pregunta era capciosa y esperábamos que la mayoría responda que sí, en esta también esperábamos que la mayoría responda que sí. Es el común denominador que se suele dar en la mayoría de las empresas cuando utilizamos la herramienta de presupuesto como una herramienta más de cumplimiento, ¿sí? Bancario, o de proveedores, o de clientes, o para un accionista, pero no conscientemente para analizar. Lo que vamos a ver en este webinar es concretamente esta técnica que comentaba Gustavo de Financial Planning and Analysis. El Financial Planning and Analysis es aquellas herramientas que soportan el proceso presupuestario, de forecasting, o sea, de revisión presupuestaria, de controlling, ¿sí? Y cualquier proceso analítico, pero siempre con un resultado final que tenga un efecto de finanzas. ¿Qué significa esto? Que yo pueda analizar bultos, kilómetros recorridos en logística, cantidad de personas, cantidad de productos vendidos y decenas de variables de mi negocio, pero toda variable o análisis que haga siempre va a terminar repercutiendo una línea de ingresos, una línea de costos, una línea de rentabilidad. Ese es el enfoque de Financial Planning and Analysis, que a mi criterio es el enfoque más completo para poder hacer un análisis de datos en una compañía, pero también un poco el más desafiante, ¿no? Así que es mucho más que reporting contable, que visualización de datos, BI o predicciones. Es mucho más que eso. Y los componentes que lo tienen, voy a usar, a ver si rápidamente puedo usar no sé cómo se denomina, este puntito rojo, pero lo vamos a hacer. Arrancamos modelando el negocio. Esto significa definir cuáles son las dimensiones, cuáles son las variables críticas del negocio. Luego traemos los datos de donde los dispongamos. Las empresas que tengan mayor formación tecnológica la traerán de un ERP, y aquellas que tengan menores herramientas se le pedirán al contador o lo traerán de un Excel. Una vez que tenemos todos esos datos, empezamos a trabajar en modelado estadístico, matemática aplicada a esos datos, para luego sí llevarlo a un código o una herramienta que me lo automatice de una manera más ágil. Una vez que tengo este modelado de datos, lo llevo a la herramienta de análisis financiero. ¿Y qué consiste esta herramienta de análisis financiero? Y me ayuda a definir toda la cuantificación de objetivos, por un lado. Estos son el presupuesto de resultados, el presupuesto económico, el presupuesto de caja, el presupuesto financiero, y por mayorización me va a llevar a un presupuesto patrimonial, ¿sí? La proyección de mis activos y mis pasivos. Ahora, me salteo el azul, que es la consolidación, y me voy al real.
El real que es extraer todos los datos que tengo de mis transacciones diarias o mensuales y hacer lo mismo. Resultados reales, ahora cambia un poco el orden. La mirada patrimonial y luego la mirada financiera por esa variación patrimonial que pueda tener, ¿no? Y así me permite comparar mis objetivos con lo real. A todos estos modelos se le integran o se le aumenta la capacidad analítica con diferentes herramientas de análisis de datos, de simulación, o, dependiendo qué tipo de organización seamos, algún compliance, ¿no? Algún cumplimiento exigible por un ente contralor que por ahí nos pide que enviemos cierta información o la reportemos en otro lenguaje contable. Sí, en este caso IFRS está como ejemplo, como normas internacionales. Bien, dicho esto y dándole este contexto, ahora sí queremos que Gus nos cuente, desde el enfoque académico que él tiene muy bien manejado, de qué consisten estas herramientas. ¿Sí? Así que Gus, paso a darte la palabra. Perfecto, Juan, muchas gracias. Bueno, ahora que todos sabemos bien qué es el Financial Planning and Analysis, ahora sí vamos a adentrarnos en lo que es el presupuesto en sí. Y decimos que toda empresa tiene una visión, que es lo que uno espera poder lograr en un largo plazo. Esta visión tiene que estar, para llegar a esa visión, tengo que plantear una estrategia. Para llegar a esa estrategia, tengo que tener objetivos de corto plazo, cuantificables, y para llegar a cumplir esos objetivos organizacionales, que son cuantificables de nuevo, tenemos que de alguna manera elaborar algún plan de acción. Lo que vamos a decir que el presupuesto es ese plan de acción, pero cuantificado. Es decir, son todas las acciones que uno va a llevar adelante durante el año, o sea que el presupuesto es siempre anual, pero de manera cuantificada. Acá no vamos a presupuestar unidades, kilos, litros, nada por el estilo. Vamos a presupuestar plata. Y este presupuesto está compuesto de dos grandes clasificaciones. Por un lado, van a estar las ventas, donde yo debo estimar cuánto yo creo que voy a vender. Y en ese presupuesto de ventas, tengo que analizar cómo quiero analizar mi negocio, cuál es la mejor forma para poder analizar mi negocio. Por lo tanto, yo puedo de alguna manera clasificar esas ventas en ventas por canal, ventas por tipo de producto o servicio, agrupar algunos productos y hacerlo por grupos de producto. Entonces, de acuerdo a cada uno de las empresas que tengan ustedes, van a decidir cuál es la mejor manera. De hecho, tengo un cliente que lo está agrupando por clientes nuevos, clientes antiguos, por decirlo de alguna manera, o clientes potenciales. O sea, cada uno de ustedes tiene que de alguna manera identificar cuál es la mejor manera de agrupar las ventas. Lo mismo con los gastos. Tenemos que de alguna manera ver qué gastos tenemos y cómo poder agrupar esos gastos para poder después medir a ver qué está pasando cuando uno quiere ponerle la lupa a alguno de los gastos. Bueno, todo esto de ventas y gastos lo vamos a llamar presupuesto económico o estado de resultados, que es uno de los tres estados financieros importantes que aparecen en cualquier balance. Son 4, vamos a hablar de 3 en este webinar. Uno es el estado de resultados, que es todas las ventas que yo realizo y todos los gastos que yo hago. Y acá vamos a hacer la primera diferenciación para los que quizás no estén tan familiarizados con los temas económicos financieros, hay que diferenciar en qué es un presupuesto económico y qué es un presupuesto financiero, porque en general lo que sucede es que mezclamos algunos conceptos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el económico son los hechos que van ocurriendo. O sea, yo vendo, emito una factura, y esa factura la tengo que imputar a cierta cuenta. Cuando yo gasto, me emiten una factura y pasa exactamente lo mismo. Ahora, acá no importa en el presupuesto económico si yo esa factura la cobré o la pagué. ¿Ok? Yo la puedo cobrar al contado o la puedo pagar o cobrar a plazo. En cambio, el presupuesto financiero o estado de flujo de caja, ahí sí empieza a tener relevancia cuándo lo cobro y cuándo lo pago. O sea, cuándo me ingresa el dinero y cuándo se me va el dinero de la caja.
¿ok? Y hay un indicador muy importante, que es el que se utiliza, que se llama ciclo de caja, que justamente lo que mide es eso. Son el delay entre los días de pago y los días de cobro más días de stock. Y eso me va a marcar si a mí, por mi actividad, voy a tener un problema de que me va a faltar plata, es decir, yo voy a estar pagando a mis proveedores antes de cobrarle a mis clientes, o a pasar lo contrario, me va a sobrar, voy a tener un diferencial de dinero que yo voy a poder de alguna manera aprovechar, o podría aprovecharlo colocándolo en algún activo financiero. Entonces, la primera gran diferenciación va a ser esa. ¿Qué es un presupuesto económico? ¿Qué es un presupuesto financiero? Bien, ¿pasamos, Juan, a lo siguiente? Vamos. ¿Me pasó? No, aparentemente se le trabó la cámara a Gus. Si querés seguir vos, Juan, con tu sección, de todas formas. Vale. Sigo, bueno, la presentación de Google, no le quiero pisar nada. No sé si se le habrá probado la conexión. Pero bueno, a ver, la separación entre económico y financiero, básicamente, como bien dijo Gustavo, es la diferencia entre lo ocurrido, lo que se aloca en un periodo determinado, con aquello financiero que es cuando ocurre. Plata entra, plata sale. ¿Sí? Ahí está. Ahí está, Gus, perfecto. Ahí volví. Buenísimo. Perdón, hoy estoy con Continuamos. una señal pésima de internet y se me cortó bastantes veces, así que posiblemente se me corte, después vuelvo. La verdad es que justo no era el mejor día para esto, pero bueno. Por suerte Juan es contador y me puede suplir perfecto, así que me quedo tranquilo. Entonces hablábamos, ¿cuáles son las principales funciones que cumple un presupuesto? Primero, cuantifica los objetivos. Es decir, yo cuando hablo de objetivos organizacionales, después lo paso a objetivos departamentales y objetivos personales, lo que me permite el presupuesto es de alguna manera cuantificar. Es decir, si tengo vendedores que yo quiero que lleguen a cierto nivel de ventas realizadas, el objetivo para cada uno va a ser, bueno, tenés que lograr X cantidad de ventas en X cantidad de tiempo. O sea, mi objetivo hacia cada uno no va a ser, bueno, el objetivo va a ser que mejores tus ventas, porque el que mejores tus ventas, no, para él puede ser vender una unidad más y para mí puede ser vender 1000 unidades más. Por lo tanto, al cuantificarlos, hablamos los dos el mismo idioma y los dos sabemos a qué nos referimos con el mejorar el nivel de ventas. Entonces, por un lado, lo que dijimos recién. Por otro lado, es una buena herramienta para coordinar todas estas metas con todos los sectores de la empresa, que todos estemos alineados de alguna manera. Y por otro lado, actúa de benchmark, es decir, permite evaluar a ver si realmente está sucediendo lo que estimamos que queríamos que suceda. Nosotros cuando presupuestamos, lo que hacemos es una estimación a futuro sobre cuál es el ideal nuestro que suceda en el transcurso de ese año. El ideal llevado también a lo real, ¿no? O sea, yo también puedo tener un ideal de querer facturar 5 millones de dólares, pero uno presupuesta en base a lo que cree que va a pasar. Por lo tanto, el bench, lo que me permite el presupuestar es, bueno, a medida que van pasando los meses, ir midiendo a ver si lo que yo creía que iba a pasar está realmente sucediendo. Y si no, bueno, tendré que tomar algunas medidas que ya vamos a evaluar. ¿Qué beneficios tiene el presupuesto? Por un lado, ayuda a optimizar la administración de los recursos, que es muy importante, porque los recursos son escasos, tanto los recursos humanos, la gente, la plata, todos los recursos son escasos. Entonces, teniendo un presupuesto, sabiendo cuánto voy a vender por mes, eso me va a permitir entender cuánto voy a producir, cuántos insumos voy a tener que comprar o cuánto personal voy a tener que contratar como para poder llegar a ese nivel de ventas que yo deseé inicialmente cuando armé el presupuesto. Entonces, esto me permite optimizar, digamos, mis recursos. Por otro lado, lo que hablábamos recién, poder medir los desvíos, o sea, hacer control presupuestario es algo muy importante, porque cuando uno saca una foto al principio y dice, bueno, a mí me gustaría que en el año ocurra
Esto después puede ser que ocurra todo lo contrario, porque, a ver, le doy un ejemplo para los argentinos en este caso. Hay una devaluación del 30% de una semana a la otra. Y yo tengo una empresa en donde mis principales insumos son en dólares, yo los traigo del exterior. Bueno, eso me va a repercutir seguramente muchísimo en el presupuesto, entonces no puedo dejarlo tal cual estaba. Tengo que ponerme a analizar qué pasó y cómo me va a repercutir para adelante. Entonces, el estar midiendo constantemente qué va pasando y comparando con lo que yo tenía pensado, lo que me va a permitir es empezar a lo que se llama reforcastear. O sea, tomar medidas, armar un nuevo plan de acción y reforcastear. Por otro lado, cuando hablamos de presupuesto financiero, esto me permite tener una idea de cuánta plata me va a faltar o me va a sobrar de acá a unos meses. No es lo mismo enterarnos 3 días antes de que tenemos que pagar a nuestros empleados si no tenemos plata, que enterarnos 30 días antes. Las medidas que podemos tomar son diferentes y los puntos de rentabilidad que perdemos también son diferentes. Porque cuando estamos muy sobre el pucho, se diría acá en criollo, en Argentina, muy sobre la fecha, lo que sucede es que voy al banco, tengo un par de cheques, los vendo y pierdo 30 puntos de margen. En Argentina, no sé, en Colombia, en Perú, después ustedes me dirán cuánto les cobra un banco por descontar un cheque. Por acá es mucho. Acá el descuento de cheques es muy alto. Por lo tanto, el tener que estar vendiendo cheques o pidiendo un préstamo o tener un descubierto en el banco para poder cubrir obligaciones de corto plazo en Argentina es muy caro. Y seguramente en otros países también sea caro, no tan caro como acá por un tema inflacionario, pero tampoco sea barato. Y todos esos son puntos de rentabilidad que vamos perdiendo. Entonces, el anticipar lo que me va a permitir es poder tomar acciones antes de que suceda. Y quizás, posiblemente, tenga que pierda puntos de rentabilidad por buscar alguna otra fuente de financiamiento, pero puede ser que consiga una fuente mucho más barata y más eficiente. Y por otro lado, algo muy importante es que ayuda a establecer políticas para financiar el crecimiento. Cualquier empresa que tengo varios clientes que le está pasando, que están creciendo mucho, por suerte para eso le está yendo muy bien, lo que sucede es que puede ser que se queden sin plata para seguir creciendo. Acuérdense que la plata en la empresa es como la sangre para el cuerpo humano. Si no hay plata, no hay forma de seguir creciendo. Les puede llegar a hacer un stop en el crecimiento. Entonces, hay que establecer cierta política de caja e ir midiendo, a ver si yo tengo la plata suficiente para seguir creciendo, seguir comprando insumos, produciendo y vendiendo lo que yo tengo estipulado crecer. Te pido seguir, Juan. Entonces, para cerrar el círculo, nosotros hablábamos de estado de resultados, estado de flujo de caja y el círculo del balance es cierra con lo que se llama el estado de situación patrimonial, en donde seguramente muchos de ustedes ya conocen estos conceptos, pero para los que no, mejor comentarlo rápidamente para que hablemos todos el mismo idioma. Entonces tenemos, dentro de lo que es el estado de situación patrimonial, tenemos por un lado el activo, que son todos los bienes que yo tengo, el dinero, las cuentas en los bancos, el dinero en la calle, todo lo que yo vendí, no cobré, los activos financieros, o sea, las inversiones que yo estoy haciendo, y los bienes de cambio, que son toda la mercadería que yo estipulo, tengo en stock y estipulo voy a vender. Y por otro lado, lo que llamamos activo no corriente, que es lo menos líquido, por decirlo de alguna manera, tengo todo lo que se refiere a maquinaria, equipos, todo lo que se llaman bienes de uso. Nuevamente se le ha cortado internet a Gustavo. Seguí vos, Juan. Bueno, un poco para repasar, el pasivo a qué se debe, a qué se refiere, a lo que debo, ¿sí? ¿A quién le debo? ¿Qué obligaciones tengo? ¿Sí? Cuentas por pagar, impuestos, deudas, y lo que me termina mostrando el patrimonio es lo que efectivamente es mío, ¿no? Es el capital, los resultados que puedo aplicar, como decía Gustavo, al crecimiento de los negocios y los proyectos, ¿sí? Ahora, todo esto tiene un flujo de trabajo. Yo cada vez que facture algo, ¿sí? Voy a tener ventas, voy a tener costos y voy a tener una utilidad neta. Esa utilidad neta va derivada directamente a lo que son utilidades y que son eso que es mío, decía, eso que es mi patrimonio.
Y por otro lado tengo la caja, ¿no? Tanto los activos, que tienen unas cuentas por cobrar, los pasivos, que tengo cuentas por pagar, por ejemplo, generan una caja que me van a generar activos por el lado de la caja y pasivos por aquello que tengo que pagar, ¿no? Todo esto cierra en un proceso que los tres estados son críticos e importantes para poder ver la foto completa de una compañía, ¿sí? Tanto a nivel de flujo como a nivel de foto, ¿no? Entonces, A ver, ¿estoy, Juan? ¿Se sí, escucha? ¿vos por acá? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Bueno, gracias por, por cubrirme. Seguí pasando, Juan, porfa. Y vamos a hablar rápidamente de lo que son las 3 etapas del armado de un presupuesto, como para después darle pie a Juan para que sea con su parte. Entonces, vamos a diferenciar, a clasificar el presupuesto en tres partes: la planificación, la preparación y el control presupuestario. Seguí, Juan, por favor. Entonces, dentro de lo que es la planificación es sentarse con el empresario a que pensemos en conjunto cuáles van a ser los objetivos y cómo vamos a armar esa estimación de ventas que hablábamos antes. En base a eso, en base al tipo de negocio, tenemos que pensar también cuáles son las variables macro que impactan en cada uno de nuestros negocios y qué supuesto vamos a armar, porque el contexto nos va a impactar en nuestra empresa. No estamos exentos del contexto, tanto nacional como mundial. Por lo tanto, variables como tipo de cambio, como inflación, como paritarias, todas esas variables, entre otras tasas de interés, nos va a impactar muy fuerte. Por lo tanto, es pensar cuáles son esos supuestos, esas variables que nos van a impactar y a partir de eso empezar a modelarlas. Elegir qué variables son tanto las externas como las internas que tenemos que modelar para poder armar escenarios y tener varias opciones de presupuesto diferentes. Pasá, Juan, porfa. Bien, cuando hablamos de preparación, es cuando uno ya lleva adelante el armado del presupuesto. O sea, hasta acá yo estoy pensando cuáles son los elementos que necesito para poder hacerlo. Ahora lo tengo que hacer. Ahora llegó el momento de poner las manos en la masa. Sea con el Excel o sea con alguna herramienta con mejor tecnología, pero hay que hacerlo. Y para eso tenemos que buscar la información, elaborar la información. Seguramente muchos de ustedes tienen información en algunos ERPs o en 20 planillas de Excel diferentes. Y acá hay que empezar a elegir la información y llevarla toda a un par de planillas o a un sistema para poder después aprovecharla y sacar los insights que nos van a permitir tomar decisiones. Esa información, una vez que la tenemos, hay que cargarla de alguna manera, esa información estimada. Acá estamos estimando todavía, acuérdense que la parte de la preparación, o sea, estamos estimando, consolidamos los presupuestos, seleccionamos qué indicadores van a ser los más importantes que vamos a tener en cuenta para ir midiendo qué está pasando y lo valorizamos. ¿Por qué lo valorizamos? Porque podemos tener actividad en diferentes países y tenemos que de alguna manera después llevarlo todo a una misma moneda. Pasá, Juan, por favor, una más. Ahí estamos. Y acá, una vez que ya tenemos el presupuesto armado, lo que va a suceder es que tenemos que hacer el control presupuestario, que nos va a servir justamente para tomar las decisiones. Entonces acá tenemos que cargar la información real, ya cargamos la información estimada. Ahora tenemos que cargar mes a mes lo que va pasando. Comparar mes a mes lo que va pasando con el estimado, y a partir de ahí hacer lo que se llama análisis horizontal y vertical, que es decir, comparar qué pasó de un periodo contra otro periodo y hacer un análisis vertical que significa ir midiendo los pesos de diferentes variables sobre una variable madre. Por ejemplo, ventas. A partir de ahí, una vez que yo empiezo a analizar los resultados, lo que va pasando, es lo que les comentaba antes. Hacemos cambios en el plan de acción, que puede pasar si es que la realidad está siendo muy diferente a lo que yo había pensado, y empezamos a hacer modelos de reforecasting, tratando de llevar este presupuesto a una nueva realidad. Así que bueno, hasta acá terminó por ahora mi parte. Juan, espero que no se hayan aburrido mucho. Te cedo la palabra. Vamos. A mí me voy a acercar un poquito al micrófono, cualquier cosa me dicen si se escucha mal y vemos cómo lo corregimos, ¿sí? A ver, tenemos unos minutos de demora, así que vamos a darle un poco por ahí. Si llego a ser muy rápido, también me frena, ¿no? Yo como no estoy viendo la pantalla, Juli me irá marcando el tiempo, ¿sí?
A ver, el tema es, vamos a repasar el por qué, el para qué, el cómo y qué resultados esperaríamos. O sea, visiblemente lo que queremos es mostrarles algunos ejemplos que sería el resultado que ustedes tendrían que intentar o impulsar dentro de sus organizaciones. El por qué son básicamente los motivos que nos impulsan para poder hacer análisis financiero. Y en primera instancia tomamos esta encuesta de Oracle que dice que hay el 97% de las personas, de las decisiones que se toman en una organización no están basadas en datos. Y hay mucho dato para hacer. Así que herramientas analíticas colaboran. Por otro lado, el involucramiento de los directores o de los que se denominan C-levels en el proceso decisorio también es importante, pero lo que tienen de bueno es que han cambiado un poco su mindset o su mentalidad digital. Están mucho más propensos a recibir tecnología para poder impulsar su accionar o su día a día de trabajo, ¿no? La velocidad de respuesta que hay que tener en este contexto es enorme y ahí un poco marca las inversiones que están propuestas por parte de las organizaciones en este tipo de herramientas. Un 40% dice que quiere impulsar este tipo de proyectos. Y por otro lado, algo que nos pasa mucho y que nos cuentan mucho es que necesitan cortar un poco con la dependencia técnica que tienen con los departamentos de sistema, porque esa dependencia técnica normalmente no viene muy asociada con lo que es la dinámica de toma de decisiones, ¿sí? Entonces necesitan ser las áreas de finanzas o de datos aquellas que impulsen la cultura de decisiones de la empresa. Más contexto. Hicimos una encuesta a 411 empresas en Latinoamérica, 14 personas en promedio tienen las empresas dedicadas a estas empresas medianas grandes, ¿no? A estos procesos. 26% del tiempo de las personas lo dedican a procesos presupuestarios y 33% a procesos analíticos, ¿sí? El 41% se apalanca en algo, en algún contexto tecnológico, pero sinceramente estaba la opción también del Excel dentro de ese 41%, ¿no? Y el 48% dice que en las áreas de TI le entienden lo que necesitan, pero no se lo resuelven. Por eso también esa dependencia que hablábamos anteriormente. ¿Y qué problemas se enfrentan? Normalmente es que el problema es complicado, el proceso es complicado, integrar a las partes no siempre es fácil. Por eso acá apuntamos a algunas dificultades que normalmente apuntamos a resolver con estas herramientas. En primera instancia, ser un ámbito colaborativo. Si somos varios colegas, varios centros de costos, varias unidades de negocio, colaborar entre sí. Evitar errores en la carga de los datos o los retrabajos cuando detectamos un error. Las integraciones de las fuentes, ya sea en Excel o ya sean diferentes software contables o software transaccionales que tengamos que integrar. Eso es un dolor de cabeza normalmente importante en las compañías. También la desconfianza en los datos. Yo hago una pregunta como director y me está respondiendo y no me termina de convencer, pregunto cómo generaron ese dato y es un valor, es decir, no tengo la trazabilidad del dato, pierde confianza. Y así también empieza a generar también demasiado tiempo para generar esta información clave porque no se termina de lograr y le tengo que dar mucho trabajo, ¿no? La trazabilidad del dato. Una cosa es la contabilidad legal, siempre tratamos de resaltar esto, la contabilidad impositiva, la cual presento para pagar mis impuestos, ¿sí? O ante los entes contralores, y otra totalmente distinta o normalmente distinta es la contabilidad de gestión. La contabilidad de gestión indefectiblemente sufre cambios respecto a la contabilidad legal o impositiva, por cuestiones de que no me llega una factura, porque quiero reflejar en diferentes apartados un dato, porque quiero hacer un costo, un reconocimiento del costo o un reconocimiento de ingresos, por el motivo que fuere. Mucho tiempo en el proceso y poco en el análisis, estos son todos los dolores que vemos, y también muchos problemas para realizar, en este contexto más todavía, simulaciones de escenarios o juegos de variables, ¿sí? Esto es lo que vamos a querer, el para qué. Ahora, perdón, el por qué. El para qué, ¿sí? ¿Qué beneficios buscamos lograr? Integrar a las partes. Tener visibilidad de la estrategia, identificar qué clientes son los que me generan mayor rentabilidad y qué productos son los menos rentables, qué ofertas o promociones funcionan mejores que otras, dónde puedo reducir tiempo en mi equipo de trabajo, cómo puedo coordinar las diferentes áreas para que piensen en la mirada de la visión de la compañía o la estrategia. Dije las integraciones de los datos, también el monitoreo en tiempo real de los datos, ver cómo voy a administrar el flujo de caja, como decía Gus, y también esta simulación de escenarios que habíamos planteado anteriormente. ¿Sí? Muy rapidito, vamos frenando, si lo consideran. Bueno, ahora, vamos a paso a paso. ¿Sí? Primero, esto no es solamente enchufar tecnología.
¿sí? Esto es una conjunción de conocimientos que debe tener la empresa, conocimientos que probablemente tenga que recurrir a algún asesor externo, método de trabajo, acuerdos, negociaciones internas, y luego sí, la herramienta obviamente es un complemento fundamental, ¿sí? Ahora bien, lo primero que tengo que hacer, vamos del primer punto y vamos a ir avanzando hasta tener el resultado final. Lo primero que tengo que hacer es hablar el mismo idioma. Hay un concepto que se llama data literacy. Data literacy es la capacidad de poder leer, trabajar, analizar datos y argumentar. Cuando me preguntan, argumento utilizando datos y mostrando. Para eso tengo que tener tres grandes habilidades. Habilidades técnicas, manejar alguna herramienta visual. No tiene que ser la misma persona, pero dentro de una organización tiene que haber estas tres habilidades. Técnicas, entender de estadísticas y poder convertir datos en información. Según una encuesta de dataliteracy.org sobre 9.000 personas, solamente el 33% de las personas están alfabetizados. Reconozco haber repetido el examen mal, aunque me dé vergüenza decirlo porque me dedico a analizar datos, pero efectivamente es un examen que lo recomiendo que lo hagan en esa organización, porque si bien es exigente, es en inglés, tiene un timer y te pone un poquito nervioso, está muy bueno para refrescar muchos conceptos matemáticos. El 46% se siente abrumado para tomar decisiones y el 82% dice que quiere impulsar algún cambio tecnológico en la empresa. Segundo gran punto, tener un proceso. Para tomar decisiones basadas en datos, tengo que tener un proceso. Si no, de alguna manera es mucho caos se termina de armar. Para eso me tengo que conocer a mí mismo. Soy una persona política, diplomática, ejecutiva. ¿Cómo me manejo yo para tomar decisiones? Vamos al ejemplo de la pandemia que nos atañe a todo el mundo. Estoy tomando una decisión desde el lado político, desde el lado económico, desde el lado social, desde el lado salud, humano. ¿Cómo tomo las decisiones yo? Identificar las potenciales acciones. Las potenciales acciones es cerrar de X hora a X hora determinadas actividades sociales, por ejemplo. Y meditemos cuáles son las acciones por default. ¿Qué sucedería si todo este proceso de contagios continúa? Bueno, yo puedo llegar a requerir extender este proceso de cuarentena, ¿sí? De cierre de negocios y demás. ¿Y cuáles son los criterios de decisión? Y puedo llegar a estar utilizando el porcentaje de ocupación en las terapias intensivas, la tasa de contagio, puedo estar utilizando algún criterio específico. Y el quinto punto es el umbral de la calidad de los datos. ¿Hasta dónde yo confío en esos datos? ¿Solamente con tomar 5 hospitales confío en los datos o requiere una muestra de 100? Solamente por tomar una región geográfica me alcanza o tengo que tomar al menos el 80% de un país. ¿Cómo tengo un umbral de datos tal que me permita afirmar mi decisión? Y ahora sí, luego tomemos la decisión. Así que ya pasamos al segundo punto. Vamos al tercero. ¿Cómo arranco? Un montón de datos tirados en la mesa, me abrumo, ¿sí? Me cuesta saber por dónde arranco, y resulta que esto es algo parecido a armar un rompecabezas. Resulta que lo primero que seguramente todos me respondan es cómo empezamos con las 4 puntas, cómo seguimos con los 4 bordes, cómo continuamos separando las fichas por colores, por una figura, por una imagen que me resulta figurativa, y voy separando esas figuras, esas piezas, ¿sí? Hasta empezar a darle forma. Cuando ya le empiezo a dar forma, ahí empiezo a unir las partes y termino teniendo el todo. Así que tomen este concepto, es más vale ir tomando un conjunto de datos a tener un gran modelo de datos que me abrume demasiado, ¿sí? ¿Y cómo tomo esos pasitos? Bueno, hay un concepto que se llama travesía de los datos, travesía del análisis, o en inglés, Analytics Journey. Esa Analytics Journey, arranquemos primero, hagamos descubrimiento de los datos. ¿Quién los tiene? ¿Quién tiene la clave? ¿Dónde están? ¿Cómo se actualizan? ¿Sí? Y tenemos que responder. En cada escaloncito que viene en este gráfico, tenemos que responder los 4 cuadrados que ven arriba. ¿Logramos conocer los datos? Sí, podemos avanzar. ¿Logramos agrupar estos datos? Sí, entonces vamos a avanzar. ¿Visualizamos los datos? Sí. ¿Podemos contar una historia? Y acá hago una pausa. Contar una historia no es un concepto de marketing. Es empatizar, es generar conexiones, es poder usar ejemplos, es poder usar contexto, es poder usar una analogía para usar datos y contar qué estamos viendo en los datos. Y principalmente, si somos aquellos que damos la presentación,
también expone nuestro valor, pone en valor, para la redundancia, nuestro trabajo. ¿Sí? Bueno, cubiertos esos 4 objetivos, pasamos al descriptivo. ¿Cuántos clientes tenemos? ¿Cuánta facturación tenemos? ¿Cuántos productos estamos vendiendo? ¿Cuál es nuestro top 10 de productos? ¿Cómo es la curva estacional? ¿Tenemos picos? ¿Tenemos valles? ¿Cómo facturamos o cómo tenemos los ingresos? Y en el diagnóstico tenemos que ser capaces de explicar por qué se da un pico o por qué se da un valle en un proceso, por ejemplo, de facturación. Recién ahí podemos automatizar un proceso predictivo. ¿Esto significaría que no podría hacer presupuestos? No, todo lo contrario. Yo puedo arrancar el presupuesto en la etapa de Data Discovery, pero para poder automatizarlo con algoritmos matemáticos, piensen en que tiene que darse cierta seguridad y precisión en los datos, ¿sí? A fin de que el error que puedan arrojar los algoritmos sea menor. Y traté de reflejar el mismo gráfico, ¿sí? Es que beneficios, es que en este caso tiempo, no riesgo, para ver cómo implemento las diferentes fases de armar un presupuesto en mi compañía. No querramos arrancar con el mega modelo, la perfección absoluta, sino que empecemos con mejorar la eficiencia, mejorar la precisión. Reduzcamos tiempo y seamos más precisos. Ya en la segunda etapa, optimicemos las finanzas. Esto significa utilicemos escenarios, variables, simulaciones, modelos de motif, mucha más capa analítica, más automatización. Ya en la etapa de medio sería donde me conecto al ERP y automatizo la carga de datos. Por ejemplo, en el anterior puedo usar Excel para levantar los datos, ¿no? Y ya en la última lo que busco es que la herramienta me ayude a detectar oportunidades de nuevos negocios en la compañía. Ahora bien, un poco los pasos. ¿Qué herramienta utilizo para entender cómo hago hoy el trabajo? De alguna manera, el 88% definió qué hace el presupuesto. ¿Cómo? ¿Tiene dolores o está fantástico? ¿Logra los resultados? De acuerdo a la segunda pregunta del inicio, no tanto. Por lo tanto, hay propuestas de mejoras. Todo eso que ven en rojo, donde dice siente y hay un corazoncito rojo, son detección de herramientas para mejorar. Todos los cuadraditos que ven en el medio, de izquierda a derecha, son los pasos que yo sigo para armar un presupuesto, un reporte de seguimiento presupuestario, y tengo que asignar qué tarea hago y qué actividad realizo con qué herramienta. Una vez que detecto esto, me voy a la segunda herramienta, que se llama Service Blueprint. ¿Qué es un Service Blueprint? Desde la mirada del usuario, encontrar la solución que resuelva mi problema, básicamente. ¿Significa que lo tengo que implementar a la perfección? No, pero tengo la capa visual para entender hacia dónde quiero ir. Me marca un rumbo, ¿sí? Y acá les pongo un ejemplo. Traté de buscar uno bien simple, porque algunos son extremadamente complejos, así que traté de encontrar uno bien simple. Y van a ver el armado del presupuesto y en la siguiente diapositiva un seguimiento. En este caso, lamentablemente, que habla de mi edad, ¿sí? Pero empecemos, ¿no? Primero arrancamos el presupuesto, definimos un periodo presupuestario. A ver, tengo el puntito rojo, sí. Una vez que hago esto, tengo que armar este modelo que hablaba Gustavo anteriormente. Cuando armo el modelo, la propia herramienta que usemos me tendría que definir una propuesta, una referencia de cómo, en este caso gastos, de qué gastos he tenido, cuál es mi tendencia, un poco del concepto de Data Discovery. Hecho esto, yo tengo que poder descargar, como usuario, como responsable del centro de costos, un archivo, lo completo, lo vuelvo a cargar, el área de control de gestión lo analiza, hago controles por medio de la herramienta, el responsable del centro de costos me da el OK, ¿sí? Y ya pasa al procesamiento de lo que serían escenarios y variables. Se empieza a indexar, a consolidar, esta es una empresa muy grande, por lo cual tiene diferentes procesos de consolidación, hago análisis de control. Y si yo requiero alguna justificación, que es el concepto de lo que ellos llaman el challenge, donde tratan de desafiar a los diferentes responsables de centros de costos a hacer más eficientes sus recursos, lo van haciendo en este proceso hasta que terminan de confirmar el presupuesto, le aplican pautas macro y microeconómicas y lo terminan generando o disponibilizando para su análisis. Hecho esto y aprobado, paso al control. ¿El control qué hace la herramienta? Me va a buscar todos mis asientos contables. Una vez que tengo asientos contables, si está todo ok, sigue el proceso, pero si hay algo que genero dudas, lo pongo a revisión. Puede haber reclasificaciones, eliminaciones, puede haber múltiples acciones aquí y vuelvo a correr el proceso de carga, sigo el proceso, analizamos, monitoreamos, que está todo ok, seguimos, pero si no, le pido justificaciones al responsable del centro de costos. Estas justificaciones pueden ser variadas, así que puede ser que luego las priorice
y si requiere un poquito más de precisión a nivel de la observación, los responsables me van a cargar las observaciones que corresponden, las cuantificaciones que corresponden. Entonces eso sigue y se hace su análisis correspondiente. Esta es la herramienta ideal para esta empresa, para este flujo. ¿Sí? Esta es una herramienta súper valiosa para poder identificar hacia dónde van a estar. Y en primera instancia, entender también que herramienta por herramienta no nos sirve de mucho. ¿Sí? Al revés, por ahí genera más caos. Es importante que tengan dos. Este enfoque de Financial Analysis, ¿en qué consiste? En que todo análisis de datos dentro de mi organización va a terminar teniendo un impacto en un saldo contable. Ventas, costos, caja, etcétera, etcétera. Y acá les ponemos un ejemplo. No puede suceder que el modelo tenga un semáforo en rojo de la gente productiva, esté en rojo también la eficiencia, los tiempos en la implementación de los proyectos no está tan bien, y de repente tengo ventas en verde. No tiene mucha coherencia, ¿no? Entonces yo les pregunto, si ven esta tabla, venta, de 2017 al 2019 crezco, aumentan las ventas, los costos aumentan menos, los márgenes van un poco más atados a ese gap entre ventas y costos. Fíjense que todos los indicadores son fantásticos, ¿no? Entonces, en este caso, la empresa, bienvenido sea, gana mucho dinero. Ahora, si yo le pongo un poquito de foco a estas tres líneas, total de clientes aumenta de 27 a 30, de 30 a 33. Pero los leads van a aumentar, ¿no? O sea, esto es las oportunidades comerciales, dice 30, 40, 100, y los cierres comerciales 4, 8, 10, van aumentando. ¿Qué pasa si yo hago un análisis de esto? Digo que terminé el 2017 con 27 clientes, así arranco el 2018, dice que gané 8, ¿sí? Que tuvo 8 cierres, y terminé con 30, ¿no? Aquí. Por lo cual, lo que no estoy viendo es los 5 que perdí. Y lo mismo pasa en el 2019. 30, 10, perdí 7. ¿Sí? No me pongo un poco de foco también en la cantidad de leads nuevos. Si yo estoy implementando tanto los leads y no tengo cierres, también ahí hay un problema. Ahí es donde empezamos a encontrarle coherencia en los análisis de datos. Y lo que suele suceder con la mayoría de nuestros clientes es que se enamoran del concepto de ciencia de datos, de machine learning, de lenguaje, de lenguaje programado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero la realidad es que tenemos que tener muchos recursos internos para poder lograr implementar estas herramientas. Arranquen tranquilos, paso a paso. Este MVP que hablábamos del rompecabezas. La mayoría de las herramientas de Financial Analysis son sumatorias, promedios. ¿Sí? Luego sí, algunas regresiones lineales son muy útiles. Si ya me siento confiado, vayamos a una autorregresión múltiple con estacionalidad, que me permita ver si tengo alguna estacionalidad que me afecte mi negocio. Pero no querramos ir sobre el mega modelo matemático porque podemos caer en el típico error que después no sabemos de dónde salir, ¿no? Y ya invertimos mucho dinero. Lo mismo con las tecnologías. Tranquilos, tecnologías hay de sobra, hay muchísimas herramientas tecnológicas que nos van a poder apoyar en este proceso. Hay herramientas pagas, hay herramientas gratuitas, hay herramientas más caras y más económicas. ¿Sí? Vayamos de a poco. Ahí tienen a la izquierda herramientas de análisis de datos. En el medio, herramientas con mucho foco en financial análisis. Y de arriba hacia abajo, desde las mega corporativas hasta las más de nicho. Y después, dependiendo con qué tecnologías trabajo en el día a día de mi empresa, puedo llegar a requerir embeber algún análisis en alguna otra herramienta que tenga la empresa, o integrar alguna fuente de datos, o utilizar, no sé si trabajamos todo en la nube, llevarlo todo hacia la nube. Pero va a depender de cada compañía. Hay muchas de estas herramientas que con muy, pero muy bajo costo empiezan a mostrar resultados extraordinarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué resultados vamos a buscar? Y acá voy a hacer todo un repasito, bastante rápido, de vuelta les pido, frénenme, ¿sí? Vamos a hacer un peloteo, que nos quedan 10 minutitos, ¿sí? Sí, nos quedan 10 minutos. Sí, primero Data Discovery, le dije en el Analytics Field, ¿no? Data Discovery, entender tendencias de datos, entender tendencias de precios, tendencias de costos, ver análisis de clientes, ver un poco cómo tengo mi stock, cuál estoy trabajando, los índices que tengo en el mercado, es fundamental. Compararlo con periodos anteriores es fundamental. Acá les puse varios ejemplos reales, ¿sí? Trabajar con Data Discovery y ver, este es un ejemplo real, en donde no proyecten ventas a clientes que tienen una gestión judicial activa. Esto significa estar en juicio. Entonces, esta empresa lo que sucedía es que seguía proyectando ventas a un cliente que después no le iba a pagar. Entonces, el efecto era financiero en este caso.
data discovery, pierdo rentabilidad. Está pasando algo con la rentabilidad. ¿Qué sucedía? Sucedía que los vendedores podían cargar en la herramienta órdenes de pedido de venta con descuentos muy grandes por encima de lo permitido. Entonces, por eso está todo en rojo el semáforo, ¿no? Entonces resulta que ahí se perdía mucha rentabilidad y no había control. Y también lo que sucedía es que el gerente comercial empezaba a tener, bueno, ¿por qué no proyectan a ver todo lo que no le estamos vendiendo? Entonces está este concepto de no comprar, ¿no? Para proyectar una hipótesis de que nos van a comprar productos que actualmente no nos están comprando el cliente. Otro ejemplo, una cadena de heladerías, entender el flujo de la tiquetera, horario, las personas que están involucradas en esa curva de demanda, cómo influye el tiempo, las condiciones climáticas en esa curva de demanda, y ahí sí poder organizar la gente de una manera más eficiente y en los picos de demanda mover a una persona de una sucursal cercana hasta la sucursal donde más demanda tiene. ¿Sí? Estas son otras herramientas que son preparatorias para armar nuestra presupuestación. ¿Sí? Entender anomalías. Es una empresa muy grande, petrolera, tiene otra complicación, pero entender anomalías. ¿Sí? Dividen proceso por proceso, donde puede haber una proyección de faltante de stock, donde puede haber un problema de producción, donde puede haber un problema de operaciones, donde puede haber un problema de finanzas, etcétera, etcétera, y van lanzando alertas súper interesantes y todo esto mes a mes que me ajusta el presupuesto vigente. ¿Sí? Otra herramienta, una empresa de textil, ¿sí? Trabajan día por día, trabajan el ticket promedio, la cantidad de promedio y van proyectando tanto la proyección de venta, pero también el faltante de stock que pueda haber en una sucursal que va a impactar directamente contra la venta presupuestada, ¿no? El faltante de stock no lo voy a poder vender y de ahí genera un efecto que también termina repercutiendo en la caja. ¿Sí? Te lo voy a saltar, vamos a la presupuestación. ¿Sí? Vamos a arrancar la presupuestación. Como veíamos al principio en ese cuadro de los componentes, lo primero que tengo que hacer es entender el modelo, que también lo decía Gus. ¿Sí? Entendamos el modelo, cuáles son nuestros ingresos, nuestros costos directos, indirectos, financieros, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo voy a presupuestar? Presupuesto de ventas, de gastos directos, de gastos indirectos, de recursos humanos. ¿Qué dimensiones claves tengo? Centro de costos, clientes, productos, etcétera. ¿Qué variables críticas tenemos? Inflación, tipo de cambio, etcétera. ¿Qué reporte? En este ejemplo, estado de resultados, qué usuarios, etcétera. Entender todo el modelo en su conjunto y empezar a trabajar. Primero, se lo repito, plan de cuenta de gestión. Plan de cuenta de gestión no necesariamente es igual al plan de cuenta legal, pero tiene que tener una trazabilidad. Nunca puedo perder el hilo entre lo de positivo y lo de gestión. Aquí creo el plan de cuenta de gestión y muchas cuentas legales pueden estar en el plan de cuenta de gestión agrupadas. ¿Sí? Los modelos de dimensión de análisis que ya nombramos. Vamos ahora a los roles y responsabilidades. Está el administrador de presupuesto, el que carga, el que analiza, el que aprueba, el que rechaza, el que pide explicaciones y demás. ¿Eh? Y ahora sí ya tengo en este ejemplo una estructura de un estado de resultados. ¿Sí? Bien, atacarme el modelo presupuestario. Defino fecha de carga y empiezo la carga. Acá les puse el ejemplo de un Excel, puede ser un front literal de una página web, pero mucha gente se siente cómoda con el Excel. Descarga el Excel, carga todo, lo vuelve a subir y la propia herramienta valida que no haya errores en los datos. ¿Sí? Bien, concluido esto, tengo el presupuesto vigente, ahora me conecto a mi RP, a mi software transaccional y me traigo toda la información de base. ¿Sí? Esta información de base me va a generar un control presupuestario, como comentaba Gus, ¿sí? Real, su presupuesto. Si ya tengo un forecast publicado, me lo comparará también contra el forecast, con las métricas tradicionales, ¿sí? Que después en todo caso podemos entrar un poquito en detalle, y saltándome las alertas que mostraba ahí en ese flujo de gastos que también habíamos mostrado anteriormente. Con estos datos, estamos ok, pedimos explicaciones, generamos observaciones, cargamos comentarios, mandamos un mensaje a las personas, pero básicamente lo que va a suceder es ya en el primero / segundo mes de ejecución presupuestaria, es que lamentablemente en este contexto empezamos a tener que jugar con escenarios y variables. ¿Sí? ¿En qué consiste? En tener identificadas las variables críticas, cuál es el comportamiento de esa variable crítica dentro de mi modelo, a qué subconjunto de dimensiones afecta y qué resultado. ¿Sí? Entonces, hecho eso, tengo todo un conjunto de variables cargadas con todos estos datos y luego tengo que decir cuándo activo o desactivo una variable para entender qué comportamiento tiene. Entonces, en este caso, tenía una variable y mueve de 72 a 74 millones el comportamiento financiero del impacto de esa variable. ¿Sí?
Así voy a poder analizar diferentes escenarios, diferentes versiones y demás. Vamos al forecasting, ¿sí? Automáticamente la herramienta me tiene que ayudar a todo este presupuesto, más todo el componente real, con esta imagen en la parte gris, me tiene que arrojar una propuesta de forecasting a los meses que siguen, ¿no? Hasta el cierre del ejercicio. Ese análisis después yo lo podré editar también, las mismas funcionalidades que veíamos ayer, ¿no? Aplicando variables o directamente modificando el dato en términos absolutos. ¿Y cómo concluye toda esta herramienta? Una herramienta de análisis que por ahí es lo que más ven o lo que más cotidiano se suele dar, ¿sí? Pero son analíticas que tengan lógica, como dijimos anteriormente, que tengan de vuelta volvemos al storytelling, ¿sí? Al data storytelling, en donde arrancamos de lo general y vamos pasando dimensión por dimensión para poder tener un proceso analítico que tenga lógica y racionalidad de punta a punta, ¿sí? Y también estas herramientas, para contar un ejemplo, fíjense que cambian. ¿Por qué? Porque son personalizables. ¿Sí? La mayoría de las empresas quiere integrarlas a una herramienta analítica más corporativa o en su defecto le quiere dar una identidad visual propia o de su industria o de su componente de branding, ¿no? de imagen de marketing, ¿no? O de su imagen corporativa. Y fíjense también cómo cambian, ¿no? Cambian los filtros, cambian las dimensiones analíticas, cambian los diferentes componentes visuales de las alarmas, quiero ver consolidado, por medio de evolución, por quarter, por punto de venta, por unidad de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y el último ejemplo que les trajimos es también un poco más minimalista, el de Despegar, Mobile, una empresa francesa, pero también bastante completo, ¿no? Con lo que llamamos cards, que van permitiendo tener un análisis, un primer pantallazo, y después sí, en todo caso, puedo ir a los KPI, a las tendencias, a un flash final. ¿Sí? Bien. Algunos ejemplos más que después se los pasamos. Pero bueno, habiendo puntito, bien en punto, no me pasé ni un minuto, para que no me retes, ¿sí? Pero básicamente para ir dándole un poco el cierre, ¿sí? Vamos por partes, ¿no? Lo primero que le queremos contar, no sé Gus, si querés contarlo vos, si querés que lo cuente yo, pero de alguna manera era trabajar sobre estos componentes. Cada empresa está en un estadio distinto. No sé si conocen el modelo de las 7S de McKinsey, la consultora, en donde dice que cada empresa tiene, las 7S son de estrategia, de sistemas, de staff, de skill, de habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son componentes muy propios de cada empresa. Cada empresa está en un estadio distinto, está en una madurez distinta, está en una realidad y contexto diferente. Entonces, para ese escenario es necesario que bajen, frenen, escuchen a un asesor, a un experto y vean un poco en qué posición se encuentran ustedes respecto a esta temática. Y acá lo que les proponemos es que tengan una charla con Gus para que pueda de alguna manera trabajar como el médico clínico, ¿no? Que nos dice el diagnóstico un poco de lo que sentimos. Y también que puedan ver una herramienta, en este caso Explica, que es una herramienta que soporta todo ese proceso de financial planning. ¿Sí? Y bueno, un regalito, que es que tengan una bonificación, todos aquellos que les interese tener este tipo de dinámicas antes del 16 de abril, ¿no? Bien, abrimos el lugar a preguntas, o no sé si vos querés dar un cierre o querés contar algo en particular, o damos lugar a las preguntas. Ok, recuerden que para preguntar en la sección de la barra izquierda, dentro de preguntas y respuestas, simplemente escriben el mensaje y yo las voy leyendo. Ahí van preguntando. Gracias, Juli. De mi parte, agradecerles por acompañarnos. Oh, ahí volví. Volví, ¿no? Sí, te escuchamos. Bueno, decía, de mi parte, agradecerles por acompañarnos. Quería sumar, yo me quedé pensando cuando hablábamos con Juan al principio, qué poder regalarles por acompañarnos en esta hora, tanto a Juan como a mí. Y yo voy a sumar a la bonificación que está haciendo Juan y a los yo voy a sumar unos 30 minutos de masterclass o de diagnóstico, o sea, de poder tener un meet de 30 minutos gratis conmigo, con todas las empresas que me contacten de hoy hasta el 16 de abril, para que podamos ir viendo en qué estadio están, como contaba Juan, y hacer un diagnóstico y ver qué necesidades tienen y en qué podemos ayudarlos, si es que podemos ayudarlos. Y por otro lado,
voy a sumar un 15% de bonificación en lo que es la implementación, en los que les interese conocer un poco más de Plica y poder integrarlo a sus procesos. Yo le sumo un 15% de bonificación en lo que es la implementación de Plica, de mi parte, sumado a la bonificación de la membresía que acaba de dar Juan. Así que, bueno, nada más de mi parte y quedo atento a todas las preguntas. La grabación, yo no sé si lo habíamos contado, le va a llegar por mail de todo esto que estuvimos conversando, así que lo pueden escuchar de nuevo más tranquilos. Y los invito a que pregunten con confianza, que, a ver, tenemos alma docente, tanto Juan como yo, así que no estamos apurados y estamos para escucharlos y poder ayudar. Perfecto. Hay algunas preguntas, hay varias, voy a seleccionar las más interesantes. ¿Les parece? Así usamos estos 10 minutos para responder. Acá preguntan, ¿qué recomiendan para iniciar un proceso de generación de presupuesto proyectado para unidades de tecnologías hoteles? ¿Unidades de tecnología o qué más, perdón? O IT. O IT. Bueno, justo algunos ejemplos que pusimos están vinculados a la industria de IT. ¿Sí? A ver, la mayoría de las empresas de IT tienen herramientas de gestión de obras, de gestión de tickets, de gestión de actividades que tengan asociado a la atención de sus clientes. ¿Sí? Normalmente iniciamos de ahí. Esas herramientas, todas tienen la posibilidad de conectarse, con la gran mayoría, y aquellas que no la tienen, que sean un poco más rústicas, suelen tener la posibilidad de por lo menos de extraerlo en Excel. Y esa es la fuente original. La fuente original, dependiendo de qué tipo de industria de TI sea, o si es de servicio, son horas, personas, headcount, ¿sí? Pricing, y esas son las variables críticas que empezamos a trabajar. Hoy día la tecnología trabaja con mucho tipo de cambio y dolarizado el servicio, por lo cual es importante las monedas, y luego sí empezamos a trabajar en lo que es la productividad, la eficiencia, ¿sí? Y bueno, lo que llamamos sprint, ¿no? Sprint de trabajo en la parte tecnológica. Ahora, si estamos en una empresa tecnológica, pero orientada a venta de un servicio, un producto como servicio, ahí ya son otras técnicas, ¿no? Producto como servicio, pricing, conceptos de lo que llaman churn rate, que serían las caídas de los clientes dentro de ese producto, y el concepto de lifetime value, ¿no? O sea, cuánto básicamente vamos a poder facturarle a ese cliente en un periodo de tiempo y el costo de adquisición de dichos clientes. Esas son por ahí las variables críticas que se suelen dar en este tipo de industrias. ¿Qué tecnologías? Dependiendo que tengan, pero mi recomendación es Excel y herramientas de Financial Analysis, pero de la gama económica, ¿no? No una hora que va a ser muy costoso para el tipo de industria que estamos hablando. Perfecto, vamos con otra de las preguntas. Nos han preguntado qué tan costoso puede llegar a ser una solución para una pyme. Eso respóndelo vos, Juan. Bueno, a ver, volvemos a la 7S McKinsey, todo depende del estadio en el cual estemos. Tecnológicamente hablando, como mostramos en esa pantalla de tecnología, hay costos extremadamente económicos que van desde los $75 a los $250 como una base baja, ¿sí? Que integra a toda la compañía, estoy hablando, ¿no? Obviamente, repito, si nos vamos a los world class, como Oracle, IBM y demás, ya el número se multiplica por 10. Esos son los costos que se suelen manejar en este tipo de productos. Ok, vamos con otra más si quieren, con los minutitos que quedan. ¿Cuáles son los pasos para comenzar con una evaluación de una herramienta de este tipo? ¿Vos querés trabajar? ¿Querés corresponder o...? ¿Cómo es la pregunta, Juli? ¿Cuáles Repetímela, son por los favor. pasos que debieras dar para evaluar una herramienta de estos tipos? Los pasos perdón. Para evaluar una herramienta de este tipo. Los pasos para, bueno, a ver, desde mi lado, porque acá tenemos dos patas del mostrador diferentes. En la empresa de tecnología, y desde mi lado que soy consultor y que no tengo empresa de tecnología. Entonces, desde el lado del consultor,
paso sería, bueno, a ver, ¿cuál es primero, qué necesito que me dé la herramienta? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué quiero medir? ¿Quiero hacer un control presupuestario? ¿Qué quiero medir rentabilidad? ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Qué es lo que quiero lograr? En base a eso, el primer paso para mí es siempre tener algún RP y tener la información de gestión diaria de alguna manera ordenada. Y después el segundo paso recién pasar a una herramienta más potente financiera que se pueda llegar a integrar con el RP y que podamos pasar a la segunda fase, que es, bueno, aprovecho la información para después analizarla. Pero primero hay que trabajar mucho con información, que sería como los insumos que necesitamos para poder tener esos insights. Porque si los insumos están mal o no están ordenados o tenemos información que es errónea, después lo que nos dé cualquier herramienta financiera va a ser información que nos sirva, porque va a ser información o análisis sobre información errónea. Entonces, primero ordenemos la información que tenemos. Tratemos de utilizar algún ERP, aunque sea económico, hay de muchísimos precios diferentes en donde podamos confiar en esa información y obviamente, ¿no?, tener mucho control sobre la carga de la información en el ERP, y a partir de ahí recién pasó a una herramienta más potente. Pero es como vos comentabas, Juan, durante la presentación, no querer tener un super modelo de golpe, sino ir paso a paso, y más para una pyme que tiene los recursos muy limitados, es ir paso a paso con las necesidades del negocio, y a partir de las necesidades del negocio ir avanzando con las herramientas. Ese sería mi consejo del lado del consultivo. No sé, Juan, si querés aportar algo más, del lado tecnológico. Coincido con vos, lo que tienen estas herramientas es que ya en las versiones más iniciales te piden una estructura, por lo cual te ordena, te ayudan a acomodarte, a organizarte, a pensar estos modelos, a pensar estas dimensiones, a pensar estos planes de cuenta, que en algunos casos, cuando los RP están un poquito desprolijos, de alguna manera te ayudan a ordenarte, ¿sí? Como toda herramienta, ¿no? Cuando no tenés un RP y tenés que implementar un RP, el que estás implementando te ayuda también a ordenarte a nivel de circuitos y procesos. Y así sucede con aquellas que exponen datos porque son muy visibles, ¿no? Cuando pones los datos y no van bien, no están bien, empezás a hacerte preguntas y te empezás a detectar cuál es el origen de esa falla de los datos. Genial. Vamos con una pregunta más. Esta es un poquito larga. ¿Cuál debe ser el profesional que gestione estos presupuestos? Es decir, si una empresa tiene perfiles como ingeniero comercial, ingeniero industrial o en la administración de empresas, ¿quién debe ser el encargado de la gestión de este presupuesto o quién recomiendan ustedes que sea? Bien. A ver, muchas veces depende de la industria, ¿no? En la parte petrolera que hemos mostrado, hay muchos ingenieros vinculados con el proceso presupuestario y que tienen un owner, son dueños de una parte del proceso, ¿no? Yo no quiero poner un porcentaje porque no lo tengo, pero yo creo que la gran mayoría son contadores licenciados en administración, porque son aquellos que tienen la capacidad de ver la empresa en su conjunto, en un todo, ¿sí? Normalmente, aquel que está muy focalizado en marketing o en ventas, se concentra ahí. Aquel que está muy concentrado en la parte ingenieril, se mete mucho en la producción, en la operación y pierde de vista otras partes de la empresa. Los licenciados en administración y los contadores y economistas vienen con una cabeza ya pensando en la compañía como todo. Sí, yo coincido con Juan, así que no tengo más para agregar con respecto a eso. Perfecto. Vamos, si quieren, con la última para aprovechar estos 3 minutos. ¿Qué limitaciones puede encontrar una pyme para implementar una herramienta de este tipo? A ver, yo respondo algo breve, Juan, después te dejo la palabra. Para mí, la principal limitación que yo veo es que el dueño de la pyme tenga el tiempo, se dé el tiempo como para poder hacerlo. O sea, la mejora tiene que ver con el tiempo que le dedique el dueño de la pyme, porque el comenzar con un proceso presupuestario significa que le tiene que dedicar un tiempo, que no es que uno le da al consultor el problema y el consultor que se arregle, sino que es una conversación, un diálogo en donde entre ambos van construyendo lo necesario como para
este proceso presupuestario, porque el que conoce realmente la empresa y cómo quiere analizarla es la pyme, no es el consultor. Entonces, el consultor lo que hace es colaborar en el proceso. Por eso no es el consultor, o sea, nosotros colaboramos, no reemplazamos a los dueños de las pymes en el proceso de presupuestario. Entonces, para mí, yo lo que veo es el tema del tiempo y de ponerle la energía necesaria para poder realizar el proceso. Eso para mí es la principal. Una vez que el dueño quiere y le dedica el tiempo, ya después el proceso, como diríamos en Buenos Aires, va como piña, o sea, sale, va solo. O sea, no hay ningún problema. Creo que la mayor traba está ahí. Sí, a ver, coincido, porque básicamente cuando se compromete el dueño, le libera tiempos también a sus colaboradores, en el caso de que los tengan. Si se trata de una empresa más grande, el gerente le libera tiempos a sus colaboradores también. Me parece que es fundamental lo que se llama sponsoreo o acompañamiento del proceso. El otro impedimento que se suele poner es el dinero, y yo creo que no es el dinero. Sinceramente, todo esto tiene que ver con el valor que uno percibe de cada solución que implementa, ¿no? Yo puedo creer que una Ferrari es cara o barata dependiendo de mi caja, ¿sí? Y dependiendo de cuánto valoro el ruido de ese animal, de ese motor, ¿no? A ver, contando una anécdota básica, yo valoro mucho en la oficina tener un portón con apertura electrónica, y con quien compartimos el edificio no quería pagar 2.100 pesos. Esto, para aquellos que están a nivel dólar, estamos hablando de $20. Sin embargo, tiene un BMW, un Mercedes-Benz que vale $110.000 en el mercado. Bueno, él valorará mucho más eso que un portón, definitivamente, ¿no? Entonces, no depende tanto de la caja, sino de cuánto valore el resultado que me arroje. Eso también me parece importante, porque si no, se ponen limitantes que no suelen ser tan reales, ¿no? Perfecto. Bueno, cumplimos los 15 minutos. No hay más preguntas. Por ahora hay unas preguntas estaban repetidas. No sé si Gus, Juan quieren ya despedir el webinar. Yo les comento desde el lado que les va a llegar a todos una grabación del mismo y la presentación que estuvimos compartiendo también les va a estar llegando por si la quieren repasar. Buenísimo. No, agradecer a todos el tiempo, agradecer a todos la tolerancia, ¿no? de algunas fallas técnicas que suelen darse en este contexto remoto. Y bueno, y ojalá les interese poder conversar más a nivel de detalle en cada uno de los casos, y nosotros estamos gustosos de hacerlo. Bueno, lo mismo que Juan, gracias a todos y a todas, y estamos abiertos a que nos consulten por redes sociales, por mail, estamos a disposición de ustedes. Así que gracias a todos y muy buenas tardes. Igualmente para todos. Adiós.